Cuando yo era niño y adolescente, en la década del 70 y del 80, estaba de moda el cine catástrofe. Se puso de moda esa clase de cine, esa clase de espectáculo. Y recuerdo haber visto en la televisión, no en el cine, sino en la televisión, películas como por ejemplo Infierno en la Torre. Uno no tenía idea de lo que eran aquellos grandes rascacielos hasta que veíamos estas películas que hablaban de esas enormes torres. Nosotros conocíamos el Palacio Salvo, que debe tener unos 29, 30 pisos, y estas torres tenían 60, 70 pisos, y veíamos en esas películas enormes esas torres con 50, 60, 70 pisos, y ahí tomábamos conciencia de lo que eran las construcciones en otros países. A los más jóvenes les cuento que no había internet para navegar, para ver cómo eran otras ciudades, y lo que conocíamos, si no habíamos viajado, lo que conocíamos era por lo que veíamos en la televisión. Y veíamos esas torres enormes que se llamaban rascacielos, y teníamos la inquietud, ¿cómo sería un rascacielos? Me acuerdo una vez una persona que dijo, ¿dónde tiene la uña? Si es un rascacielos, ¿dónde tiene la uña? ¿Cómo funciona esa torre, no? También recuerdo películas que no eran solamente de torres, también habían películas de aviones. Aeropuerto 77, otra película que fue muy famosa y que la pasaron en la televisión, y se trataba de un avión que había desaparecido en el Triángulo de las Bermudas, y resulta que había sido secuestrado porque llevaba muchas obras de arte encima y lo habían secuestrado para robar. Y este cine catástrofe se unió con otros géneros de cine, como el cine documental, y yo creo que esta la vimos todos, porque es mucho más nueva en el tiempo. Allá por 1997 empezamos a ver Titanic, y hasta el día de hoy la vemos en el cable, Titanic, porque cada tanto la pasan y hacen una nueva versión de la película, ¿no? Pero como yo siempre les digo, en la Biblia hay de todo. Y si usted quiere encontrar un guión para hacer una película de catástrofe, en la Biblia hay. Hay un guión para hacer una gran película de catástrofe de un naufragio. Y estoy seguro que si se hace una película, no sé si hay una película, pero si se llega a hacer una película de esto que está narrado en la Biblia, esa película va a ser un éxito, porque tiene una buena historia, porque es una historia bien contada, con muchos detalles, tiene drama, tiene escenas emocionantes, tiene misterio y mantiene la expectativa hasta el final. Esta historia, que es una historia real, que sucedió hace casi 2000 años, está narrada en el libro de Hechos, en el capítulo 27 y en el capítulo 28 de Hechos. La historia es la historia de un viaje que va desde Cesarea hasta Roma, un viaje que dura meses, y el personaje central de este viaje es el apóstol Pablo. Y queridos, a lo largo de la vida, nosotros nos vamos embarcando en diferentes viajes. Nos vamos embarcando en distintos barcos, con diferentes personas, siguiendo diversos propósitos. Y sin darnos cuenta, nos vamos embarcando de diferentes formas en la vida. Y cuando digo viajes y cuando digo que nos vamos embarcando, por ejemplo, con nuestra familia. Podemos considerar que nuestra estadía en este mundo con nuestra familia es como hacer un viaje en el cual compartimos con nuestros familiares. Hay otro tipo de formas de embarcarse con otras personas. Por ejemplo, con las personas que trabajamos. A veces pasamos años compartiendo con personas en nuestro trabajo, y a diario compartimos con esas personas. Otras veces pueden ser amigos con los cuales estamos compartiendo. Algunos de estos viajes lo hacemos con hijos de Dios, por ejemplo, en nuestra familia, cuando todos somos cristianos, es un viaje que lo hacemos con hijos de Dios.
Pero si en nuestra familia hay algunos que no son cristianos, lo estamos haciendo este viaje con personas que no son cristianas. Y ya allí hay una diversidad. Cuando estamos en nuestro trabajo, seguramente ese viaje lo vamos a hacer con personas que no son cristianas. Algunos de estos viajes, como dije, duran años, otros duran menos tiempo. Y cuando las cosas van bien en el barco en que estamos, ya sea el de la familia, el del trabajo, el de nuestros amigos, el de aquellos que tenemos algo en común, cuando las cosas van bien, todo está encaminado, no hay ningún problema. Pero a veces los viajes se complican un poco, y este viaje del que les hablo en la palabra de Dios se había complicado un poco. Y se complicó el viaje por diferentes motivos. Y yo quiero que hoy veamos cómo tenemos que reaccionar los cristianos cuando en el viaje que estamos las cosas se complican. ¿Cómo tenemos que reaccionar los cristianos con aquellas personas con las cuales estamos embarcados cuando el viaje se complica? Y quiero que podamos ver todo lo que podemos aportar nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, cuando estamos embarcados en algo y algo se complica. Cada uno de nosotros, en cada uno de los viajes en que estamos embarcados, es necesario que aportemos para ese grupo, ya sea el grupo familiar, ya sea el grupo de trabajo, ya sea el grupo de amigos, ya sea el grupo de una ONG en la cual estamos ayudando, ya sea lo que sea. Es necesario que nosotros como hijos de Dios hagamos nuestro aporte. Ustedes saben que cuando Jesús estuvo con los discípulos y estuvo orando por los discípulos, oró también por los que habían de creer, que somos nosotros. Y cuando oró por los que iban a creer, que somos cada uno de nosotros, Jesús dijo: no ruego que los quites del mundo. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículos 15 y 16. Jesús dijo: no son del mundo, nosotros no somos del mundo, somos de Dios, pero estamos en el mundo. Y Jesús dijo: no los quites del mundo, no los quites del mundo, pero no son del mundo. Jesús, en otras palabras, está diciendo que se embarquen y sean mis seguidores en medio de los viajes que le toca hacer en este mundo. Yo los invito a leer la historia que está en Hechos capítulo 27. No vamos a leer toda la historia porque es muy larga, pero vamos a leer algunos versículos importantes de esta historia. Dice Hechos capítulo 27, versículo 1. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Y embarcándonos en una nave a Adramitena, que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos. Pablo estaba en el puerto de Cesarea, estaba siendo acusado por los judíos de diferentes delitos y había sido llevado a esta ciudad para ser juzgado por Félix, el gobernador. Félix estuvo escuchando a Pablo y estuvo escuchando las acusaciones que se le habían hecho y dijo: no hay ningún delito en este hombre, no hay nada por lo cual mantenerlo preso. Pero Pablo, como era ciudadano romano, había pedido que su juicio fuera en Roma, en la corte del emperador romano. Como él era ciudadano romano, tenía derecho a esto. Entonces pidió que su juicio fuera en Roma. Y Félix, el gobernador, dijo: no tiene ningún delito, se lo podría dejar libre. Pero como él apeló a que su juicio sea delante del César, no hay más remedio que enviarlo a Roma. Y por esto Pablo estaba haciendo este viaje, porque era un preso más que iba a estar siendo llevado allí a Roma. Pablo no estaba haciendo un viaje por placer, tampoco estaba haciendo este viaje en libertad. No era un crucero que le iba a permitir conocer diferentes lugares del Mediterráneo. Pablo era llevado como un preso. Estaba llevado con otros presos, como dice en el versículo 1, y a algunos otros presos, a un centurión llamado Julio. En el barco entonces Pablo estaba en aquel lugar, estaba con estos presos.
Estaba también siendo custodiado Pablo y los otros presos por un grupo de aproximadamente 100 soldados. Estos soldados iban a acompañarlos durante todo el viaje e iban a estar cuidando que no se escaparan ni que pasara nada malo con estos presos, ¿no? Y Pablo llevaba dos compañeros de viaje. Uno era Lucas, que es el que está escribiendo y el que nos está contando la historia, y otro era Aristarco. Podríamos decir que entre los presos y los soldados y Pablo, como dice el conocido periodista de la televisión, se había formado un lindo grupo humano, ¿no? Yo no sé si a ustedes les gustaría viajar como preso con otros 100 y pico de presos y con unos 100 soldados que los estuvieran custodiando, ¿no? Pero iba a ser un largo viaje que iba a durar unos meses. Y en ese barco, Pablo era un preso más, que tenía que cumplir todas las cosas que hacían los demás presos. Fue un viaje complicado porque, primero por las personas que iban en ese barco, pero sobre todo porque era un viaje que se iba a hacer entre el otoño y el invierno. Y esta es una época que en el Mediterráneo, en ese lugar donde tenían que ir, había muchas tormentas y había muchos naufragios. Pero en medio de todas esas dificultades se tiene que hacer este viaje. Y yo quiero que veamos tres actitudes de Pablo en medio de este viaje. Tres actitudes de Pablo hacia las personas que estaban embarcadas con él. El viaje comenzó, como les dije, en el puerto de Cesarea, pasaron por la ciudad de Sidón, zarparon de allí, fueron a la isla de Chipre y allí comenzaron las dificultades. No sé si recuerdan de cuando fueron al liceo, por donde queda Chipre. Yo me olvidé de poner el mapa en este PowerPoint, pero Chipre es una de las islas que está debajo de Asia Menor. Dice en Hechos capítulo 27, versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí. Lo primero que vemos que está haciendo Pablo en medio de ese grupo de personas y en medio de ese viaje es decir lo que le estaba pareciendo a él. Él, con su experiencia en navegar, ya tenía algunos viajes en el Mediterráneo, era un hombre experimentado en los viajes en el Mediterráneo. Dice: me parece que no va a ser bueno que nosotros zarpemos de este puerto. Estamos en la época del otoño. Cuando dice que ya había terminado el ayuno, está hablando de la época que estaban viviendo. Recordemos el ayuno que tienen los judíos después del Día del Perdón, que generalmente cae en el otoño allí en aquella región. Mis hermanos, lo primero que hace Pablo es dar su punto de vista, es hablar desde su experiencia. Y yo les digo, es bueno que los cristianos ayudemos a los demás por nuestra experiencia en aquellos temas que podemos ayudar y que podemos aconsejar. Mi hermana, mi hermano, es bueno tu aporte en el grupo donde estés, de lo que vos sabés y de lo que vos podés aportar para esas personas. A veces nos quedamos callados, otras veces nos da vergüenza opinar, otras veces nos parece poco importante lo que vamos a decir. Pero los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ayudar a los demás en el lugar donde nos encontremos. En Gálatas capítulo 6, versículo 10 dice: así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Mi hermana, mi hermano, en el lugar donde estés, ya sea tu familia, tu trabajo, tu grupo de amigos, en alguna cosa que te reunís con otras personas, es bueno que aportes, que des tu ayuda. Es nuestra responsabilidad. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:10, según tengamos oportunidad. Si tenés oportunidad de ayudar, tenés que ayudar. Y no importa quiénes sean los demás. A veces podemos ayudar con un consejo, a veces podemos ayudar
con nuestras palabras a tomar una decisión, porque nosotros capaz que ya pasamos por una situación similar como le estaba pasando a Pablo, y a veces es bueno que como hijos de Dios estemos ayudando. Hacer bien a todos. No tengas vergüenza de ayudar y de opinar en aquellas cosas que sabes. Los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de ayudar en todas las oportunidades que se nos presentan. Ahora, dice el versículo 11 que el centurión le dio más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que decía Pablo. Pablo decía, quedémonos en el puerto, y el centurión y el piloto y el dueño de la nave decían, tenemos que zarpar. Y el centurión tenía que decidir, el jefe de los soldados tenía que decidir, ¿qué hacemos? ¿Le hacemos caso a Pablo o le hacemos caso al dueño de la nave y al piloto, que son los que saben, los profesionales, vamos a decir, del tema? ¿Qué hubieran decidido ustedes? ¿A quién? ¿Al profesional o al amateur? Todos le hubiéramos hecho caso al profesional, ¿no? No le hicieron caso a Pablo. Mi hermana, mi hermano, a veces pasa que uno da su opinión y no nos hacen caso. Bueno, no hay que enojarse. Pablo no se enojó. No hay que enojarse. Tampoco hay que decir, ya van a ver lo que le va a pasar por no hacerme caso a mí. Tampoco hay que desear que las cosas salgan mal para tener razón. Hay personas que a veces desean que las cosas salgan mal para tener razón, porque lo más importante es tener la razón en lo que yo opino. Es importante ayudar en lo que podemos en el viaje que estamos en esta vida. Así que según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y mi hermana, mi hermano, ¿por qué es importante que vos hagas el bien? Porque cuando la gente está acostumbrada a escuchar tus aportes en un grupo, cuando no hay hijos de Dios en ese grupo y están acostumbrados a escuchar tus aportes, un día vos le vas a testificar a esas personas. Y esas personas te van a escuchar porque ya están acostumbrados a escucharte. Ya van a estar acostumbrados a escuchar y a darse cuenta de que vos querés ayudar. Si estuviste al lado de una persona trabajando durante años y nunca le aportaste nada a la vida de esa persona, el día que le vas a testificar, te mira y te dice, ¿qué me venís a hablar de eso? Si estuvimos 5 años trabajando juntos y nunca te preocupaste por mí. ¿Es así o no es así? El domingo pasado en el culto que tuvimos había un sacerdote y un diácono. Todos lo vimos, ¿no? Lo que estuvimos allí en el culto, ¿no? Al finalizar el culto, los fui a saludar, le agradecí que habían acompañado a Sofía, que los había invitado al culto, al bautismo. Le agradecí que habían acompañado a Sofía. ¿Y saben lo que me dijo el sacerdote? Dice, ¿cómo no la vamos a acompañar? Si cada vez que nosotros hacemos una tarea de ayuda a la comunidad, ella siempre está presente. Y no solamente que viene, sino que hace su aporte y se esmera y trabaja y está con nosotros y nos ayuda y nos dice, ¿por qué no hacemos así? Dice, ¿cómo no la voy a acompañar yo ahora si siempre ella está? ¿Se dan cuenta? Si hubiera sido pasado desapercibida, nunca este hombre la hubiera acompañado a ella en el momento del bautismo. Así que tengamos oportunidad, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Aportá lo que puedas aportar. Esto fue lo primero que hizo Pablo en este viaje con este grupo humano. Pero sigamos la historia para entender cómo sigue esto. Hechos capítulo 27, saltamos al versículo 13. Ya habían zarpado, ¿no? Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo deseado, levaron anclas e iban costeando Creta. O sea que ya habían llegado a Creta y como había un viento suave, dice que levantaron las anclas y empezaron a costear Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento,
nos abandonamos a Él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Queridos, en este momento la nave estaba a la deriva. Yo les invito a que en su casa lean el pasaje y puedan buscar en el diccionario cada una de lo que significa cada una de estas cosas, porque se van a dar cuenta de la riqueza que tiene lo narrado por Lucas. En este momento ya estaban a la deriva, ya estaban en medio de la tormenta, ya no había forma de gobernar la nave. No sabían dónde estaban, no podían marcar el rumbo a dónde ir, no podían detener la nave, no podían quedarse donde estaban y no podían ir a ningún lado, porque era muy peligroso salir del lugar donde estaban y era mucho más peligroso tratar de ir a algún lugar. No podían evitar encallar y si se dirigían a algún lugar iba a ser más peligroso la navegación. Tratar de quedarse era un peligro y tratar de irse era más peligroso todavía. Y dice el versículo 20, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. La tripulación ya estaba esperando la ola que los iba a dar vuelta, ya estaban esperando el momento en que se iba a terminar todo. Y en el peor momento, cuando ya casi no había esperanza lógica para los que estaban en esa nave, la lógica era esperar solamente el naufragio. Fíjense lo que dice Pablo. 27-21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Qué impresionante, ¿no? Pablo da testimonio en ese momento de desesperación, en ese momento de angustia general. Pablo se pone a hablar. Ahora, ¿por qué Pablo se pone a hablar en este momento? ¿Qué es lo que le dio derecho a Pablo a hablar en este momento? A Pablo le dio derecho a hablar en este momento el haber hablado antes, el haber dicho antes, no zarpemos, el haber ayudado antes, el haber opinado de acuerdo a lo que Dios le estaba mostrando antes. Mi hermana, mi hermano, si vos querés ser escuchado mañana, tenés que ayudar hoy. Si vos querés que mañana escuchen lo que vos tenés que decir, tenés que ayudar hoy. Y Pablo le dice claramente: habría sido, por cierto, conveniente haberme oído. De otra manera le está diciendo: ¿no me escucharon antes? Va a ser bueno que me escuchen ahora lo que les voy a decir para no volverse a equivocar. Y Pablo aprovecha ese momento para testificar. Y fíjense en la forma en que testifica Pablo. Pablo testifica sin temor, testifica sin asustarse, testifica sin duda alguna. El versículo 22 dice: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente la nave. Yo me imagino a los marineros escuchando a Pablo: no va a haber ninguna pérdida, y mirando la ola que viene allá, que parece como que va a dar vuelta la nave.
Pero mi hermana, mi hermano, evidentemente Dios le había mostrado esto cuando Pablo estaba en oración, en medio de la tormenta. ¿Cuántas cosas hay que Dios nos muestra y nosotros no nos animamos a compartirlas? ¿Cuántas cosas que Dios nos habla y nosotros no nos animamos a compartir con nosotros, o porque me da vergüenza, o porque quién sabe si es el momento para decirlo, o si tengo que esperar más? ¿Te animás a decir las cosas que Dios te muestra? ¿Te estás animando? ¿Te animás a decir en medio de la tormenta, Dios te va a guardar y no te vas a morir en esta tormenta? De esta tormenta vamos a salir todos sanos. Mi hermana, mi hermano, en cualquier tormenta de la vida, en cualquier situación difícil de la vida, los cristianos tenemos algo para decirle a los demás. Los cristianos siempre tenemos algo para decirle a los demás que están embarcados con nosotros. Siempre hay una esperanza en Cristo para compartir con los que están embarcados con nosotros. Siempre hay una esperanza de parte de Dios para compartir con los que aún no conocen a Cristo. Y aún en los momentos más difíciles es una oportunidad para testificar y para ayudar a las personas a poner su confianza en Dios. En el versículo 22, Pablo exhorta a tener buen ánimo. Les exhorta a levantar el ánimo, a no decaerse, a no deprimirse por lo que estaba sucediendo. Y mi hermana, mi hermano, es necesario que aprendamos a darle ánimo a las personas. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 13, vosotros sois, ¿qué sois? La sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vos y yo somos la sal de la tierra. Cuando a los demás no les queda esperanza, ¿sabés quién tiene que aportar la sal, la esperanza? ¿Quién? No, nosotros no. ¿Quién tiene que aportar? No, yo. El yo de cada uno de nosotros tiene que aportar la esperanza. Cada uno de nosotros tenemos que ser los agentes de esperanza. Vosotros sois la sal de la tierra. Cada uno sois la sal de la tierra. Cada uno de nosotros, el yo de cada uno de nosotros, es la sal de la tierra. Y cuando no hay más esperanza para los demás, la sal la tenés que aportar vos. Ahora, si la sal se desvaneciere, estamos liquidados todos. Por eso los cristianos siempre tenemos que tener una reserva de esperanza, y esa reserva de esperanza está en Cristo. Los hijos de Dios somos la reserva de esperanza para este mundo. Somos la reserva de esperanza para este país. Y somos la reserva de esperanza para el barco en el que estás embarcado hoy. Ya sea el de tu familia, el de tu trabajo, el de tu grupo de amigos. Y como decíamos el domingo pasado, la esperanza de los hijos de Dios, de los cristianos, es una esperanza firme, una esperanza en Dios. En Hebreos capítulo 6 dice, esta confianza nos da la plena seguridad. Es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza nos la da Jesucristo. La esperanza que tenemos los hijos de Dios no es una esperanza ilusa. La esperanza que tenemos los hijos de Dios es como el ancla del barco que lo mantiene firme y quieto. Pablo entonces les da ánimo. Los cristianos tenemos que dar ánimo. Los cristianos no podemos irnos para abajo. Los cristianos somos los que tenemos que subir a los demás. Y tenemos que ayudar a los demás y tenemos que dar ánimo a los demás. Lo otro que dice Pablo, en el versículo 23 dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Mi hermana, mi hermano, Pablo tiene total certeza de lo que está diciendo. Y esa certeza la transmite a los demás. Cuando nosotros estamos hablando con los demás y cuando le estamos testificando del Señor, nosotros tenemos que tener certeza. No tenemos que tener dudas. Pablo está hablando con seguridad porque él estaba seguro. Y por eso podía hablar con seguridad. Yo siempre los invito a que cuando están en oración, cuando tengan un tiempo para estar en oración, no solamente oren y le pidan a Dios esto, lo otro y lo otro. También escuchen lo que Dios tiene para decirle. Si estás de rodillas orando, orá todo lo que tengas que decirle al Señor. Pero quédate después. Decirle, Señor, háblame. Mostrame lo que quieres decirme. Ante esta necesidad que te presenté, mostrame qué es lo que tenés para decirme. Y a veces el Señor no nos dice nada, pero muchas veces nos dice muchas cosas. Y es bueno que escuches lo que Dios te va a mostrar en ese momento. Algunos me dicen, bueno, pero ¿cómo puedo tener la seguridad de que es Dios el que me está hablando? Bueno, si lo que Dios te está mostrando en ese momento no va contra su palabra y no va contra ninguna otra persona, Dios te está hablando y te está mostrando algo. En las dificultades, mi hermana, mi hermano, orá, presentá el tema delante de Dios, pero quédate a escuchar lo que Dios te quiere decir y lo que Dios te quiere hablar. Y Pablo se quedó a escuchar y Dios le habló. Y lo que Dios le habló lo comunicó a los demás. Cuando hablamos de parte de Dios, tenemos que hacerlo con seguridad, para que los demás crean que en Dios hay salvación, que en Cristo hay salvación. Queridos, el viaje sigue. Yo les sugiero que lean tranquilos en su casa todo el capítulo 27 y el capítulo 28. Pero en este momento ya hacía 14 días que estaban en medio de la tormenta y los marineros quisieron abandonar la nave. Se dieron cuenta que estaban en un lugar donde podían, quizás largando el bote salvavidas, salvar sus vidas. Dice el versículo 30, entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. ¿Saben lo que es un esquife? Yo tampoco. Pero el salvavidas, es como un bote salvavidas, ¿no? Es una embarcación más pequeña que lleva los grandes barcos para llegar a tierra. Es la embarcación que sirve. La nave puede llegar hasta acá, la costa está allá, y es la embarcación que sirve para que nos bajemos del barco y en esa nave más pequeña lleguemos a la costa. Y los marineros que tenían experiencia se dieron cuenta que podían salvarse, pero que no había un esquife para cada uno o para todos. Entonces dijeron, vamos a salvarnos nosotros. E hicieron como que iban a bajar las anclas, y lo que iban a hacer fue empezaron a manipular el esquife, ese bote pequeño, para poder salvarse ellos. Dice el versículo 31, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Querían el esquife, vayan a buscarlo. Es interesante que el único que se dio cuenta que los marineros se querían escapar de la nave fue Pablo. Y es interesante que ahora el centurión lo escuchó a Pablo. Escuchó a Pablo y le empezó a dar atención a lo que decía Pablo. Entonces dice que el centurión actuó rápidamente con los marineros y cortaron lo que ligaba al esquife a la nave, y el esquife se fue. Mi hermana, mi hermano, Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 10, versículo 16. Presten atención. Yo los envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sean astutos. Sean astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mi hermana, mi hermano,
Tenemos que ser astutos. Tenemos que ayudar a los demás, pero tenemos que ser astutos los hijos de Dios. Y Pablo se dio cuenta de lo que estaba pasando, porque pensó con astucia. La astucia sirve para engañar y la astucia sirve para evitar ser engañado. Pensar con astucia sirve para engañar, pero sirve también para evitar ser engañado. Y por supuesto los hijos de Dios vamos a utilizar la astucia para evitar ser engañados. Y Pablo pensó con astucia para cuidar la vida de él y la vida de las 276 personas que estaban en esa nave. Pablo se ocupó del bien de todos. Pablo, Dios ya le había dicho a él que él se iba a salvar, que él iba a estar en Roma. Él podría haber dicho, yo sé que Dios de alguna manera me va a salvar. Pero Pablo se ocupó también de las 276 personas que estaban en la nave. Versículo 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas, sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Nuevamente se ocupa de la salud de todos. Los cristianos tenemos como responsabilidad preocuparnos por las personas que nos rodean. A veces cuando hablamos de hacer el bien a los demás, siempre pensamos en lo materialmente, en las cosas materiales con las cuales podemos ayudar a los demás. Pero tenemos que ayudar en todas las formas que sean necesarias. ¿Con cuántas cosas inmateriales muchas veces podemos ayudar a otros? Y Pablo, en medio del peligro personal y en medio del peligro de todos, nunca piensa solo en su bien. Siempre está pensando en el bien de todos, en el bien común. Miren, yo creo que si yo de repente fuera Pablo y yo veo que los marineros están bajando el esquife, yo no sé si yo no les digo, si me hacen un lugarcito para mí, cierro la boca. No sé cuántos de los que estamos acá no haríamos lo mismo, ¿no? Pero Pablo no buscó su propio bien. Pablo dijo, acá va a haber gente que se va a morir. Entonces tenemos que buscar el bien de todos. Filipenses capítulo 2, versículo 4. Esto también lo escribió Pablo. Por eso Pablo no se subió al esquife. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y esta es una actitud de un hijo de Dios en medio de una embarcación en peligro. Debemos velar por los demás. ¿Quieren saber cómo termina la historia? Son 11:20, léanla ustedes en su casa porque si no, no terminamos más. Cuando se hizo de día, se dieron cuenta que estaban cerca de una playa. Y el viento los podía empujar un poco a esa playa. Así que levantaron las velas de proa, pusieron quinta a fondo y dijeron, vamos a darle con todo contra la playa, que la embarcación llegue hasta lo más cerca de la costa que pueda llegar. Y cuando la nave encalló, o sea que quedó fija en un lugar que ya no podía avanzar más, se empezó a partir por efecto del golpe y por efecto de las olas. Todo esto lo digo porque está todo en el texto, léanlo después y lo van a ver. Y dice que el centurión pensó en que había que matar a todos los presos para que no se escaparan, pero Pablo intercedió para que no los mataran a todos. Ahí dice que se salvaron los 276. Dice que permitió que los que sabían nadar, que fueran hasta la costa nadando, y los que no sabían nadar, en aquella época los salvavidas que se utilizaban eran tablas, y dice que con esas tablas y con otras tablas que habrán salido del golpe que se dio el barco, pudieron llegar hasta la orilla y que los 276 se salvaron. ¿Saben qué ocurrió después? Capítulo 28, eso sí, leanlo en la Biblia, léanlo tranquilos en sus casas. Llegaron a una isla, no sabían qué isla era, pero alguien los estaba esperando en la isla
y bueno, pueden leerlo después tranquilamente. Pero yo quiero que hoy nos quedemos con lo que nos enseñó Pablo. Cada uno de nosotros estamos embarcados en diferentes viajes en esta vida, con diferentes grupos de personas. Ya puede ser ya el viaje de nuestra familia, puede ser el viaje de nuestro grupo de trabajo, puede ser un grupo de amigos, puede ser un grupo con el cual tenemos en común con otras personas. Y a veces se pueden presentar momentos difíciles. Y como hijos de Dios, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y tenemos que hacer como hizo Pablo. Los cristianos debemos aportar siempre, no ser indiferentes a las dificultades y a las necesidades. Así que según tengamos oportunidad, dice la palabra de Dios, hagamos bien a todos. Debemos ser la voz que trae esperanza. Vosotros sois la sal de la tierra. Tenemos que ser la voz que trae la esperanza. Tenemos que aprovechar esos momentos para testificar. Ahora, si antes no hicimos lo primero, va a ser difícil que nos escuchen ahora. Por eso es importante hacer todo lo que hizo Pablo. Y lo tercero dice, debemos velar por el bien de todos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Dios quiera que este ejemplo de Pablo nos ayude a ser de bendición en medio de la sociedad que estamos viviendo, en medio de los barcos en los cuales estamos embarcados cada uno de nosotros. Que no nos conformemos con ser uno más, que hagamos lo que tenemos que hacer en el lugar donde estamos. Y que nuestra vida refleje el amor y el poder de Dios. Tu vida tiene que reflejar el amor y el poder de Dios. Nos ponemos de pie y vamos a orar. Padre eterno, gracias por este día, gracias por tu amor, por tus bendiciones, Dios. Dios, gracias por estos ejemplos que nos has dejado en tu palabra. Señor, te doy gracias por la vida de Pablo, por todo lo que aprendemos de lo que él ha dejado escrito en las cartas y de lo que fue su experiencia personal de vida, Dios. Te doy gracias por este relato de Lucas que es tan detallado, Señor, y tan rico en cosas que nos pueden ayudar. Padre eterno, te pido por mis hermanas y por mis hermanos, Señor. Vos los conoces a cada uno de ellos. Vos sabés en qué cosas están embarcados cada uno de ellos. Sabés los que están embarcados quizás en un grupo de estudios, los que están embarcados en un grupo de trabajo, en sus familias, quizás con familiares no cristianos. Señor, aquellos que están en diferentes grupos, con diferentes personas con las cuales interactúan cada día. Señor, yo los pongo en tus manos. Te pido que cada uno de ellos sean ejemplo en el lugar donde estén. Que cada uno de ellos puedan aportar, que no se conformen con ser uno más. Señor, que podamos traer esperanza en los momentos difíciles, Señor. Señor, vos nos ordenaste ser la sal de la tierra. Que cada uno de nosotros podamos ser sal en el lugar donde estemos. Y que podamos ser los que traigamos la paz, los que traigamos el buen ánimo a las demás personas, Señor. Que seamos de los que alentemos a cada momento, Señor. Señor, siempre, para cada oportunidad de la vida, vos nos has dado algo para decir. Que como hijos tuyos podamos llevar el aliento que vos nos llevás también a nosotros, Dios. Y Señor, que aprendamos a testificar aún en los momentos difíciles, Dios. Y Padre eterno, danos sabiduría para estar siempre ocupados de todo, Señor. Y Señor, no estar ocupados solamente en lo nuestro. Padre eterno, que podamos ganar a otros con nuestro ejemplo y con nuestro amor. Bendícenos, Señor, nos encomendamos en tus manos. Ayúdanos en esta semana a ser luz y sal en la embarcación donde estemos. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor los bendiga.